Israel. La embajada israelí confirmó el asesinato del argentino Lior Rudaev, de 61 años. Esto fue cuando el grupo terrorista Hamas, el pasado 7 de octubre, invadió suelo israelí y su cuerpo se encuentra retenido en la franja de Gaza. Sobre este tema y la situación en general vamos a conversar con Gabriel Ben Tasgal. Él es periodista en Israel, se formó en ciencias políticas y relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un placer. Contanos cómo está la situación, el conflicto bélico y sobre este caso que por supuesto nos entristece a todos. Mira, en las últimas horas lo que ha ocurrido es que ha habido una avanzada mayor dentro de Rafah, pero principalmente del este. O sea, el ejército de Israel tomó control sobre el paso fronterizo del lado de la Franja de Gaza, incluso bajó la bandera palestina, levantó la bandera de Israel y empezaron a descubrir una cantidad de túneles enormes por donde pasaban armas que llegaban desde Egipto. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una especie de parte de la negociación entre Israel y Hamas por el tema de los secuestrados. O sea, como parte de la negociación, le están demostrando a Hamas que si no negocian rápido y aceptan ciertas condiciones, es probable que Rafah también caiga. Ujú. ¿Hay presión internacional para que la avanzada del Estado de Israel sobre la zona no sea militarmente contundente? ¿Cómo está esa resolución por parte del gobierno israelí? Mira, hay cierto nivel de tensión con el gobierno de Estados Unidos, principalmente porque el gobierno de Estados Unidos está intentando ganar las elecciones nacionales y no puede Biden perder votos de posmodernistas o bien de grupos de extrema izquierda o bien de musulmanes. Eso lo condenaría más todavía peor de lo que va a perder. O sea, en la historia de la humanidad no recuerdo que un país democrático haya ganado una elección un presidente que transmite senilidad. No es que lo sea, Ujú. pero sin duda que transmite. O sea, pensemos nosotros si en la última etapa de la Rúa en Argentina él se hubiese postulado para las elecciones después de lo que hizo, por ejemplo, el programa de Tinelli. Me cuesta creer que una persona así que transmite esa senilidad pueda ganar una elección. O sea que Biden no va a ganar la elección. Sí. Debido a los problemas internos que tiene dentro del Partido Demócrata, intenta exagerar una presión sobre Israel que no es tan así, porque le sigue mandando armas y en el momento de la verdad sí ayuda a Israel. La presión viene más que nada desde Europa y en general de la Unión Europea. Pero la Unión Europea no tiene mucho peso en el Medio Oriente ni el conflicto tampoco y no es considerada como un ente objetivo dentro del Medio Oriente. Entonces, lo que diga Josep Borrell, por ejemplo, tiene poco peso acá. ¿Qué hay de cierto, Gabriel, desasnanos un poco en este sentido? Porque opinamos particularmente de lo que estamos viendo en medios de comunicación y en redes sociales sobre esta movida global de apoyo de estudiantes en diversos puntos del globo hacia el grupo terrorista Hamas, encubiertos de una avanzada, entre comillas, sionista. Es que yo no creo que sea un grupo homogéneo, ¿eh? Estamos hablando de, por un lado, sí, una cantidad de personas que son claramente antisemitas y que lo que no quieren es que exista un Estado para los judíos. O sea, ahí tenés una cantidad de personas. Otra cantidad de personas que están en la onda de, bueno, vamos a luchar como si fuésemos el mayo francés y vamos a intentar mostrarnos como que somos progres y gente de bien. Y que en general no saben nada del Medio Oriente, le preguntas dónde queda el río hasta el mar y no te saben señalar ni siquiera en un mapa de a qué se refiere. Ujú. Y tenés una cantidad de personas que realmente están convencidas que como odian Occidente, odian los valores occidentales, el ejemplo máximo de esos valores occidentales es el Estado de Israel. Entonces tenés varios tipos de personas diferentes, no es homogéneo. Lo que te puedo decir es que creo yo que es una guerra cultural, en donde eh, parte de la crítica que estamos viendo ahora es hacia todo lo que la modernidad ofrece. Y en ese sentido no es algo nuevo, pero es algo que ha surgido con más fuerza ahora, condensado, catalizado en un conflicto puntual.
Ujú. Vemos también por redes sociales declaraciones de varios religiosos musulmanes hablando claramente de la intención de instalar una sharia no solo en Europa, como están haciéndose ahora de cargos electivos, caso en Inglaterra, sino en otros países del mundo. ¿Esto está coordinado? Mira, es parte esencial de la ideología radical islámica. O sea, yo te voy a decir algo en general. Cuando hables con alguien del Medio Oriente y no te hable de religión y no te hable de etnias y demás, cambia de canal, porque lo que él está haciendo es traducir el Medio Oriente el idioma que le queda cómodo a él. Y en Argentina te va a enseñar clase con el título de Sociología del Medio Oriente. O sea, él no sabe del Medio Oriente, pero te enseña Sociología del Medio Oriente. El Medio Oriente es religión. Entonces, cuando vos analizás qué es lo que dicen religiosamente o qué es lo que hicieron los terroristas del Hamas, te das cuenta de la conexión religiosa de todo esto. Por ejemplo, ¿por qué violaron a mujeres? Bueno, violaron a mujeres porque está permitido en una sura del Corán de violar porque son propiedad del ejército triunfante. Entonces, como soldados de Mahoma violaron a mujeres, entonces se puede violar, porque todo radical islámico imita al pie de la letra lo que hizo el profeta. Qué O, por increíble. ejemplo, ¿por qué degollaron a personas? Porque en el año 629, en el oasis de Keibar, asesinaron entre 700 y 1000 judíos y le cortaron la cabeza. Por lo tanto, degollar al enemigo del Islam es parte de la norma. ¿Y por qué se casan? ¿Por qué mienten? Porque Mahoma mintió por lo menos 2 veces y eso está registrado y por lo tanto se puede mentir si favorece al Islam. La conexión religiosa con todo lo que está pasando es terrible y para una persona religiosa no puede existir un Estado cristiano o judío independiente en tierra santa islámica. No van a aceptar en ninguna frontera. Si piensa Hamas, Hezbollah, Irán, Al-Qaeda, ISIS. Ahora, pregúntale a uno de los que están acampados en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sabes algo de todo lo que te estoy diciendo? Y te va a mirar con una cara de no sé de qué me estás hablando. Y claro que no, pues sos un analfabeto en temas religiosos y como vos sos laico, pensás que todo el mundo es laico. Ujú. Sí, es el famoso progresismo woke como está definido, ¿no? Que toca de oído sobre un tema profundo y una grieta que viene de siglos y toma postura incluso. Claro, porque postura, es fácil tomar postura sobre el conflicto palestino-israelí. Cualquier persona se cree Einstein. Pero la verdad es que es un conflicto complicado porque tiene temas territoriales, temas históricos y temas religiosos muy profundos. Entonces, pero todo el mundo habla. La pregunta es ¿por qué todo el mundo habla? ¿Por qué todo el mundo no habla sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia? Porque tenés que saber. Pero sobre los judíos hablan todos. Entonces, ahí está la relación con el antisemitismo. Sobre los judíos hablan todos, y sobre los judíos son todos especialistas, y todo el mundo tiene una opinión. Y eso tiene 2000 años de historia. Sí. ¿Cómo continúa la negociación sobre los rehenes que todavía mantienen cautivos los terroristas de Hamas? Mira, es complicado porque lo que se había acordado, o lo que las negociaciones, por ejemplo, Israel dice, denos por lo menos 33 vivos. Y Hamas dice, les vamos a dar 18 vivos y el resto quizás muertos. Y después Israel dice, queremos por día 3. Y mientras que cada 3 días nos den uno, nosotros vamos a mantener el cese de fuego. ¿Sabes qué, Entonces Gabriel? Hamas dice, no. Discúlpame que te interrumpa, pero me escandaliza naturalizar esto que vos me estás contando, que por supuesto que no dudo que sea parte de una negociación, pero yo no puedo creer que haya personas en el mundo, en estas manifestaciones, como vos bien nos contabas, que tocan de oído ciertos temas, que toman naturalmente este toma y daca de personas vivas o muertas. Es increíble. Que no nos detengamos Y un porque segundo lamentablemente, a pensar en esto y lo que están viviendo esas mismas personas y sus familias. claro, pero piénsalo de esta manera. Eh, Cuando un radical islámico piensa que la vida terrenal no es importante, sino que la vida futura es importante, vas a recibir 72 mujeres y vas a nadar en un río de vino y de miel. Cuando esa es la promesa futura, ¿qué te importa la vida terrenal? No te importa nada. Ahora bien, si a vos no te importa tu propia vida terrenal, ¿te importa acaso la vida de los palestinos que están arriba de la tierra, mira que vos estás escondido bajo la tierra? ¿O te importa la vida de los enemigos del Islam, como son los rehenes secuestrados judíos?
como no hay importancia sobre la vida terrenal, todo esto es muy complicado. Porque no es que es un conflicto entre dos personas racionales que piensan que la vida es lo más importante. Estamos hablando de un país que es racional y democrático contra un grupo radical islámico que piensa como piensa Hamás. Entonces, yo sé que todo esto suena completamente racional, pero si yo te digo, por ejemplo, que cuando una persona se suicida a favor del Islam, todos sus familiares están felices. Y vos le preguntas, ¿pero por qué están felices? Y porque el que se suicida para defender al Islam va a sentarse en la mesa con Mahoma y él va a poder invitar a 50 de sus familiares. Entonces nosotros creemos que nos van a invitar a nosotros también a sentarse en la mesa con Mahoma. ¿A vos te parece racional algo así? Y me No, haces una decir, locura no, me parece completa, una locura. y una locura incluso la negociación con este tipo de grupos extremistas. Claro, tal cual. Y otra cosa, se puede mentir. O sea, te puede firmar un contrato y después mentirte y darte muertos por vivos. Entonces, ante ese grupo irracional, ¿cómo actúas? Sí, ¿Cómo sí, actúas? ¿Podés sí, sí. actuar de forma racional? Todo este es el dilema entre un país que es más parecido a Europa y un país del Medio Oriente tribal. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Entonces, levantar una bandera pro-palestina está bien, pero vos querés realmente saber si el tipo es pro-palestino o no. Si el tipo es pro-palestino, está protestando ahora en contra de la avanzada militar, pero también protestó cuando los niños palestinos los educaban para suicidarse y también protestó cuando se violaban los derechos de las mujeres palestinas. Si el tipo no protestó en los dos casos, el tipo es un falso. Es, Desconozco si es, hubo es momentos de tensión como la que se vive ahora en Medio Oriente con repercusión global en otras épocas. Quizás lo hubo, pero en esta particular en la que estamos viviendo, los contemporáneos, realmente es preocupante y como para prestarle atención, porque tiene ribetes que nos tocan, ¿no? En nuestro país, por supuesto, ya hemos sufrido varios atentados, no solo la de la embajada y la AMIA, sino también el magnicidio de Nisman, con fronteras complicadas como es la triple frontera, donde hay actividades de grupos terroristas, sí que nos preocupa. Totalmente, y encima ten en cuenta que la penetración chiita, o sea, iraní, y de Hezbollah en América Latina es importante. Hay más o menos, según la CIA, 10.000 chiitas dando vueltas por el continente con pasaportes venezolanos, sin ahora entrar en cuántos recibieron pasaportes bolivianos, que es otro trampolín para la penetración chiita. Tenés comunidades muy radicalizadas también en Argentina y en otros lugares también, y tenés un tráfico de drogas enorme, ya que los narcos comercian y se los lava Hezbollah en varios lugares del continente. Pensar que Hezbollah o Irán hagan un atentado en Argentina es totalmente posible, porque un terrorista que sabe que actuó en Argentina y no se lo condenó porque la justicia no funcionó y ellos se fueron de rositas por la vida, y algunos incluso preguntan quién fue el que hizo el atentado, cuando el patrón de conducta es clásico de quién fue, y entonces vos estás abriendo la puerta para transmitirle al terrorista que Argentina es un país impune donde se puede actuar. Si yo fuese de Hezbollah o de Irán o las fuerzas al-Quds, y bueno, miraría con especial atención a lo que dicen en Argentina. En este mundo agrietado donde no hay grises, no existen los matices, la grieta es enorme y en el medio no puede estar ninguno porque se desaparece. ¿Cómo está repartido el juego en Latinoamérica? Hablabas de Bolivia, ¿no? Que entiendo que rompió relaciones con Israel y habilita, por la información que vos nos pasas, pasaportes a grupos terroristas. ¿Cómo está el resto de los países? Mira, la gran pregunta acá es si tu presidente es posmodernista o no es posmodernista. Por ejemplo, Alberto Fernández no era posmodernista. Él pensaba que había que mantener ciertas cosas de la Argentina que había logrado como sociedad y hacer una reforma para un lado o para el otro. En otras palabras, si vos sos un tipo medio de izquierda, bueno, vas a querer hacer reformas para que haya más justicia social. Y si sos un tipo más de derecha, vas a querer hacer reformas para que haya más competitividad. Pero vas a querer mantener lo que logramos como sociedad. Eso Claro, es el modernismo, sí. ¿vale? Entonces vos tenés un tipo como Petro. Es un posmodernista él. Lo que pasa es que la sociedad colombiana no lo es. Boric es otro posmodernista, pero la sociedad chilena no lo es. Cuando vos querés destruir el sistema, entonces ahí vemos un posmodernista. Los países que tienen presidentes posmodernistas y que además son unos fracasados, esos países de pronto el presidente se quiere transformar en ¿qué logré
como presidente. Bueno, voy a intentar ser el paladín de la justicia, y nada mejor que transformarme en un paladín de la justicia del Medio Oriente, que es un tema que a nadie le importa en mi país, pero me transformo en como si fuese Juana de Arco. Y ahí tenés a Petro, ahí tenés a Boric, algunos rompen relaciones, pero un presidente más o menos normal, que dice, bueno, yo soy de un lado o de otro, hace cálculo fácil y dice, perdón, ¿a mí me conviene romper relaciones con una potencia tecnológica que me pueda ayudar? La respuesta es no. ¿Yo sé suficiente sobre el conflicto para tomar una postura tan extrema? Y probablemente no. Y por lo tanto, en general vas a ver que en América Latina tenés presidentes bastante maduros que pueden ser de izquierda o de derecha, porque, por ejemplo, un presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, no era de derecha, era de izquierda, y sin embargo su actitud hacia el conflicto era muy madura. Sí, sí. Entonces, yo no creo que sea un tema de derecha o de izquierda con respecto a la relación en el conflicto palestino-israelí. Pienso que sí tiene que ver con un nivel de madurez y hasta qué punto tu gobierno fue exitoso. Si sos un fracasado, como fue Petro o Boric, que no han logrado nada en su cadencia como presidentes, y probablemente aumenta la posibilidad de que se transformen en Juana de Arco. Muchas gracias, Gabriel, por tu información y por tus reflexiones expresadas de forma tan didáctica como para que todos lo podamos entender. Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Hablamos con Gabriel Bentasgal, periodista en Israel, formado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, sobre el conflicto en Medio Oriente. En la mañana de Nacional tenemos política, análisis, noticias, entrevistas, todo lo que necesitas saber para empezar el día bien informado. ¿Estás conmigo? Con Ricardo Benedetti. Tu radio es nacional. Es nacional. Los sábados, Nacional es tu radio.